Buenas y bendecidas noches. No, tardes, no sé, perdón, llegué tarde. Ahorita les explico el motivo por el cual llegué tarde. Pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos otra vez reunidos, ya estamos, espero yo, haciendo la voluntad de Dios. No, no es cierto, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y gracias a Dios que nos permite estar otra vez aquí. Gracias por los tiempos que nos da, por todo aquello que nos está dando para poder hacer las cosas conforme a su orden, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Gracias porque siempre estamos aquí, nos estamos prestos, estamos haciendo las cosas que nos ha ordenado y ojalá podamos seguir siempre aquí en esto o hasta que el Señor nos permita, ¿no? Porque luego hacemos cada cosa que no es correcto o luego andamos queriendo hacer nuestra voluntad. Ah, ya por fin aparecí. Señora Patricia, bienvenida. Gracias a Dios por su vida, gracias a ustedes de las fieles. Esperemos que lleguen los demás. Si no, vamos a darle porque está bueno el tema, está largo el tema. El Señor, híjole, puso muchas situaciones en mi corazón que ya a veces no sé por qué tanto. Gracias, señora Patricia, ya sé que ustedes de las fieles, muchas gracias. Mm, les estaba pidiendo, Dianita, bienvenida. Gracias, Dianita, gracias por estar aquí, gracias a Dios por tu vida. Espero que el Rafa no se haya sentido, hace rato le envió un comentario a su Face, pero yo sé que el Rafa aguanta. Si no somos hombres o payasos, ¿no? Bueno, entonces les quería explicar. Goyito, bienvenido, gracias a Dios que estás aquí. Almita, bienvenida. Que Dios siga bendiciendo tu vida y nuestra vida, Almita. Qué bueno verte por aquí. Esperemos ahora sí que el Víctor llegue a tiempo, que el Rafa llegue a tiempo. Juanito, bueno, para empezar, primero que nada, gracias, muchas gracias, señora Patricia. Muchas gracias, Dianita. Y muchas gracias, Goyito, no, perdón, me equivoqué, Juanito, ¿no? Juanito, porque cumplieron con su tarea, de hecho, ¿cómo se llama? Juanito inmediatamente entregó su tarea, eso estuvo bueno. Dianita también entregó su tarea, la señora Patricia entregó su tarea, todos entregaron su tarea. No voy a tocar el punto de la tarea hasta el final, porque tiene que ver con el final de la clase del día de hoy. Pero les agradezco, en serio, les agradezco mucho el que siempre están ustedes siendo bien cumplidos, ¿no? Con su tarea. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, les explico porque llegué tarde, porque empecé a destiempo. Generalmente siempre trato de iniciar a tiempo, ustedes lo saben, me gusta ser puntual. Y hoy, fíjense nada más, hoy que ya estaba a punto de iniciar, de hecho, con 13 minutos de anticipación ya estaba listo. Dije, ahorita ya me pongo a hacer mi oración para que todo salga bien, para que el Espíritu nos acompañe. Y buenas tardes, señora Edith, qué bueno, bienvenida, gracias a Dios por su vida. Entonces les decía, ya estaba, ya dije, ahora sí voy a empezar a tiempo. Pero ¿qué creen? Me habla un hermano en la fe, para hacerme, bueno, no hacerme dos preguntas, o no sé si fueron preguntas, o no sé si fueron comentarios, no lo sé, pero casi siempre él me llama para hacerme preguntas. Lo malo es, como les explicaba el día que vimos los dones del Espíritu Santo, que cuando se es pastor, yo les hacía la aclaración de que cuando se es pastor es puro amor, te cuida, te protege, te bendice, te resuelve dudas, o sea, trata de hacerlo pero con mucho amor, esa es la labor de un pastor, ¿no? Pero la labor de un maestro es diferente. Cuando tú le preguntas a un maestro, prepárate generalmente para que te regañe. Casi todos los maestros que yo conozco, casi todos los maestros que conozco, les gusta estar regañando gente. Esa es la verdad. Porque junto con el don de enseñanza viene el don de exhortación. Y el de exhortación, pues prácticamente es darle unos zapes para que se le quite. Entonces las preguntas que me hizo ahorita, la primera pregunta que me hizo es que, bueno, venía implícita, en la pregunta que me hizo venían implícitas dos preguntas. Me dice que estaba ayunando. Digo, está bien, ¿no? Está bien. Pero me dice que estaba ayunando porque iba a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y entonces ahí yo, a ver, ¿cómo? Sí, es que estoy ayunando porque voy a festejar la fiesta de Pentecostés. Y dije, carajo. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero
Entonces yo le regresé la pregunta, le digo, bueno, por qué va a ayunar y por qué va a celebrar la fiesta de Pentecostés? Él ya es un hermano que tiene mucho tiempo en Cristo, creo que tiene más tiempo que yo en Cristo él. Pero primero me dice que ¿por qué no celebrar la fiesta de Pentecostés si Jesús la celebraba? A lo que yo le dije, bueno, entonces ¿por qué no celebra la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, todas las fiestas que celebra el pueblo judío? En realidad las fiestas, todas y cada una de las fiestas, representan algo de Jesucristo. Bueno, ojalá pronto lo veamos. Siempre le estoy diciendo que pronto lo vamos a ver y nunca lo vemos. Pero cada una de las fiestas judías tiene que ver con una representación de Jesucristo. Jesucristo, es como una presentación de Jesucristo cada una de las fiestas judías. Entonces yo le dije al hermano, le digo, no se me farisee, porque pues ¿para qué celebrar fiesta de Pentecostés y no celebrar todas las demás? ¿O por qué no en vez de celebrar las fiestas judías, celebramos a Jesucristo todo el tiempo, en vez de estarlo celebrando por fiestas? Bueno, ahí como que se enojó tantito, ¿no? Y después le digo, ¿por qué va a ayunar? Y como ya le había tumbado el argumento de que no celebrara fiesta de Ponte, bueno, no le dije que no la celebrara, le dije, bueno, pues allá usted sí la celebra. Yo nomás le dije, no le veo el caso de estar celebrando ahorita nosotros como hijos de Dios fiestas judías, ¿no? Y entonces él me dice, no, pues es que había sido para la de Pentecostés, pero pues yo creo que mejor va a ser para ahuyentar demonios. Y otra vez vuelvo, que el Señor me perdone, porque de hecho ahorita que hice oración antes de empezar, le estaba yo pidiendo perdón a Dios, porque a veces, casi siempre termino regañando a las personas, luego por eso no se me acercan a pedir consejo, porque termino regañando a las personas, pero créanme, no es algo que yo planeé, no es algo así, es algo que me sale del corazón. Pero bueno, en fin, entonces, cuando me dices que, pues entonces yo le pregunté para qué sirve el ayuno. El ayuno sirve para dos cosas, para ahuyentar demonios y para vencer la carne, lo dice el mismo Jesucristo. Entonces yo esperaba que me contestara, pues para vencer la carne, no por ahí algo que tuviera atravesado. No, me dijo que para ahuyentar demonios. Otra vez sale el Juanito Regañón, le digo, entonces usted no está con Cristo. No, pues sí. Es que si usted está con Cristo, la palabra de Dios dice, bienvenido Rafita. Ese es mi Rafita, mi varón de Dios. ¿Cómo te amo, condenado Rafita? No creas que son regaños, son exhortaciones y de eso estaba hablando. Bienvenido Rafita, que Dios siga bendiciendo tu vida. Pero bueno, entonces le dije, bueno, entonces usted no tiene a Cristo. Porque entonces, si va a ayunar para espantar sus demonios, pues acuérdese que la palabra de Dios dice que cuando los demonios ven a Cristo, tiemblan y huyen. Entonces, ¿con quién está usted para estar espantándose demonios con el ayuno? ¿A qué viene esto? ¿Saben qué? Ahorita viéndolo bien, absolutamente todo lo que pasa, no es por azar, no es por suerte. Me acaba de dar luz el Señor en el sentido de que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, con la clase del día de hoy. Sí, este señor tiene mucho más años en Cristo que yo. Tiene un ministerio diferente. Sí, sin embargo, a pesar de que tiene muchos más años que yo, yo me he vuelto anciano de él. Él me ha elegido como anciano. ¿Cómo les diré? Sí he aceptado. Lo malo es cuando les digo, ¿no? Porque muchos me han permitido, es que yo quiero que tú seas mi maestro, es que yo quiero que tú seas mi padre espiritual, es que yo quiero que tú seas mi anciano. Y él de su propia boca salió a decirme, es que yo quiero que seas mi autoridad. Pues es que a veces yo les digo, pues piénselo bien lo que están diciendo, porque ya saben que yo en cuanto a la disciplina del Señor, ahí sí no permito indisciplinas y también exijo demasiado. De hecho, les soy sincero, realmente quien ha aguantado todas las cosas que le he pedido, todos los regaños que le he dado, todas las exhortaciones, todas las clases, no es qué bueno que no está, no es para que se eleve ni para que se siente orgulloso, pero Pedrito, el versículo que el que ayuda es para expulsar demonios, es controversial porque no aparece en todas las traducciones. Así es, Pedrito, así es, no aparece, de hecho no aparece creo en la NTV, en la NBI creo que sufrió una pequeña modificación, en la Reina Valera sí sirve, pero creo que fue agregado después, ¿no? Conforme también como lo de Marcos 16, pero ese no es el tema, Pedrito, gracias a Dios por tu vida, qué bueno que estás aquí, de hecho quería hablar contigo porque ya chafié con mis equipos, pero eso al final lo tratamos, mi estimado Pedro, por eso no te he llamado, no ando buscando solución a ese problema, pero pronto el Señor nos va a dar la solución. Perdón que voy bien rápido, pero siempre me tardo mucho en las introducciones. Entonces les decía,
Él me pidió ser autoridad, yo le dije, "No, yo con todo el gusto, pero a ver si aguanta". Entonces la persona de la que les estaba hablando, de que quien ha aguantado la autoridad, quien ha aguantado que lo regañe, quien ha aguantado consejos, quien todavía se atreve a pedirme ayuda con el temor de saber que lo único que se va a ganar es una regañada, es el buen Víctor. Ese Víctor, como lo quiero al condenadote, porque ha aguantado, ha aguantado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Gracias a Dios y a la obra de Jesucristo, Víctor se ha levantado. Se ha levantado como un varón. Cuando yo lo conocí traía muchos problemas que ahí el enemigo le estaba poniendo. Pero gracias a Dios ya los ha ido solventando, ya está bien con su familia, ya está trabajando bien, ya está haciendo bien las cosas, estudia la palabra. De repente como que me lo jala al mundo, pero afortunadamente él me llama y se lleva su regañada, pero se vuelve a levantar el buen Víctor, ¿no? Ese muchacho, ahora que el Señor, ya cuando de veras, ya está, así está de que se alinee bien con el Señor. No, hombre, va a ser uno de los grandes ese, nomás que se decida. Pero bueno, entonces, que les decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que llevamos un montonísimo de años como cristianos? Y podemos haber leído la Biblia muchísimo tiempo. Ah, porque también me dijo que cómo leía la Biblia. Te van a hablar por ahí, Pedrito, para pedirte a ver si les puedes ayudar con el folleto de tu palabra, mi plenitud, porque no saben cómo leer la Biblia y pues ¿cómo se llama? Y pues quiere un plan. Bueno, ya, nomás le dije, ¿sabes qué? Échale una llamada a Peter a ver si él le puede ayudar en cuanto a enviarle el plan, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa entonces? Como les decía, hay muchísimos muchachos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces tenemos ese mismo problema. Muchas veces tenemos ese mismo problema, que leemos la Biblia, pero superficialmente. Entonces yo le había titulado a esta clase, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? La Biblia, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Y cómo debemos estudiarla? Porque no nada más es decir, voy a estudiar la Biblia. Bueno, primero que nada, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué para nosotros es un mandato inclusive estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que conocer la palabra de Dios? Simple, no vamos a dar tanto tecnicismo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es el medio por el cual nos conectamos con Dios. Así de sencillito. Por el cual conocemos a Dios, por el cual conocemos a Cristo, por el cual conocemos al Espíritu Santo. No tenemos que andarle dando muchas vueltas de eso. Ahorita yo me encargo en lo que sigue. Ajá. Porque es la forma en que nuestra vida puede ser mejor aquí en la tierra. Amén, mi estimado Rafita, así es, pero simple y sencillamente porque es la mejor manera de tener una relación personal con Cristo, de conocer quién es Dios, de conocer quién es el Espíritu Santo y de saber lo que existe en nuestra vida. Sí, ¿qué más? ¿Para qué creen que nos sirve estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué creen que nos sirve? Hay muchísimas preguntas que nos hacemos en nuestro camino como hijos de Dios. Aún inclusive en que no fuéramos hijos de Dios, por lo menos siempre nos andamos preguntando, ¿por qué vine al mundo? ¿No? ¿Por qué vine al mundo? ¿Para qué vine al mundo? ¿No? ¿De verdad hay vida después de la muerte? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Por eso, ¿cómo se llama? La Biblia nos da respuesta a todo eso, todo eso nos da respuesta a la palabra de Dios. A todas esas preguntas, ¿por qué vine? ¿Por qué existo? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que haga? Torres Diana, ¿por qué es un instructivo de vida que Dios nos dio? Así de simple, así de simple. Pero deja que sea un instructivo. La palabra de Dios nos da una respuesta a todo absolutamente nos da una respuesta. Les platicaba yo hace dos clases, que cuando yo recibí a Cristo en realidad recibí a Cristo en el 2000, pero lo recibí verdaderamente en 2003, cuando nací de nuevo, ¿no? Ahí fue cuando nací de nuevo en 2003 y el Señor, me hizo nacer de nuevo, pero con quebrantamiento. Pude haberlo yo aceptado de buena onda, pero así como es de rejego mi corazón, el Señor dijo, sí, pues ahora te vas a quebrantar para que veas quién es Dios, ¿no?
y ahí nací de nuevo, cuando el Señor me quebrantó y nací de nuevo. Aún así, por eso les digo que yo le mando muchas bendiciones a mi padre espiritual por todo el tiempo que me soportó, porque yo era el clásico que le hacía infinidad de preguntas. De hecho, yo creía sinceramente que la palabra de Dios pues era ¿cómo decirles? Un buen parámetro de rectitud y que nos enseñaba a hacer bien las cosas. Pero yo no creía que la palabra de Dios tuviera respuesta a todo, absolutamente a todo. Para mí me era muy difícil. Dije, no, está bien, es bonito, es un libro, es el de Dios y todo, pero no lo creo. Sin embargo, cuando me metí al estudio serio de la palabra de Dios, mocos, que el Señor me da una cachetada con guante blanco, porque ahí me di cuenta que para toda pregunta la Biblia tiene la respuesta. Para todo, para todo. Es cuestión de que empecemos a estudiar la palabra para que nos demos cuenta de que es verdad, que la Biblia tiene respuesta para todo. Pero no solamente nos da una respuesta para todo. Como dijo Dianita, es una guía moral, es una guía ética, es una guía para hacer lo correcto, que no solo nos va a enseñar. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a ser buenos hijos, a ser buenos hijos. Dice, exacto, Mateo 4, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos reconocer la voz de Dios, su voz, palabra, para saber sus estatutos, mandamientos y decretos, para saber la escatología. En fin, podríamos seguir con muchísimas más razones. Infinidad de razones, infinidad de razones. De hecho, yo pensé que hoy iba a ser una clase fácil. Estaba diciendo a mi esposa, ahorita la preparo rápido. Empecé como a las 11:30 de la mañana y creo que acabo de terminar hace como media hora, ¿no? Bueno, no, como a las 6:30 terminé y eso que espero que sea entendible y que satisfaga las respuestas que pudieran haber tenido. Porque la palabra de Dios no solo habla de escatología, martiología, neumatología, soteriología, eclesiología, antropología, diseño, infinidad de cosas habla la palabra de Dios, por eso la necesidad de estudiarlo. Pero les decía, no solamente responde preguntas, la palabra de Dios también da consejos, también da directrices. ¿Para qué? Para aprender a ser un buen hijo. Ajá, para aprender a ser buen hijo. Y buen hijo de nuestros padres y buenos hijos de Dios. Nos enseña a ser padres, nos enseña a ser padres. Yo les hacía la pregunta a una clase que estaba dando alguna vez a papás de chavos, que yo les decía, a ver, ¿quién de ustedes recibió un manual para ser papá, ¿no? Que levante la mano quien recibió un manual para ser papá. Pues obviamente nadie, ¿no? Nadie. Mi mamá antes de mí tuvo 2 hijos, ¿no? Pues ya más o menos se la sabía. Pero mi hermana me agarró, a mí mi hermana mayor, que ya falleció, ya está con Cristo porque recibió a Cristo, me agarró como hijo porque mi mamá trabajaba, entonces la que me cuidaba era mi hermana. Pero yo creo que por eso quedé loco, porque me tiró infinidad de veces. ¿Por qué? Porque conmigo practicó. Ya después ella tuvo sus hijos, pero ya sabía tratar a un niño, pues porque a mí ya me había tirado como 5 veces, ¿no? Digo que por eso quedé loco, ¿no? Pero así es. Pero la Biblia nos enseña a ser padres, nos enseña a ser hermanos, nos enseña a ser hijos, nos enseña a ser tíos, nos enseña a ser abuelos, nos enseña absolutamente a todo. La palabra de Dios nos enseña a todo, absolutamente. No hay nada que la palabra de Dios no nos enseñe cómo actuar con comportamiento correcto y ético. No con comportamiento con ética de la que nos dicta el mundo, sino con el comportamiento que nos dicta el Señor en este manual de vida, como bien lo dijo Dianita, en este manual de vida que Dios nos dejó para que lo estudiemos todos nosotros. Ajá, dice, ¿por qué además tenemos que estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué sabemos que tenemos que estudiar la palabra de Dios? Primero que nada, porque la palabra de Dios es, ¿cómo se dice? Inefable. Inefable. ¿Qué significa inefable? No tiene error, no tiene falla, no tiene contradicciones. Aparentemente las supuestas contradicciones que se pudieran encontrar se resuelven muy fácilmente. De hecho, yo ya ni me preocupo de que alguien llegara ahorita y me dijera así, es que en este versículo contradice con este otro. Bueno, ya le explicaríamos ahí por qué no se podrían contradecir. Por eso significa ser inefable, que no tiene error, que no tiene falla, que no tiene contradicción. También la palabra de Dios es veraz.
todo lo que dice la palabra es verdad. Absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Tan solo si nos vamos al aspecto profético de la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas las profecías, el 80, bueno, vamos a suponer que hay 100 profecías en la Biblia para que nosotros lo comprendamos. Si hay 100 profecías en la Biblia, 80% de profecías se han cumplido cabalmente. Y el 20% que falta se van a cumplir en el periodo de la tribulación y en la segunda venida de Cristo y en el reino milenial. Ahí se van a cumplir todas las profecías, pero hasta el momento ninguna profecía se ha dejado de cumplir tal cual. A diferencia de los humanos, de John Smith, de Nostradamus, de Kais, de esta señora, ¿cómo se llama la otra señora? Elena, no sé qué, que resultan ser profetas, ¿no? Y que nosotros decimos cuándo es el fin del mundo. Nosotros decimos lo que viene. Nosotros todos se equivocaron. Todos se han equivocado. Absolutamente todos se han equivocado. El único que no se ha equivocado es Dios en su palabra. Eso sí se los podemos demostrar claramente, que la palabra de Dios es veraz, que es verdad. Pero sobre todo es confiable. La palabra de Dios es confiable. Podemos confiar en ella sabiendo que el manual de vida es verdad y que no tiene error. Dice Rafael, dice, pero ¿estás de acuerdo que aquí en el mundo uno tiende a seguir las leyes de los gobiernos? ¿Dios nos perdonará por eso o se puede seguir la ley de Dios y la de los gobiernos? Sería uno muy falso, creo que la tenemos difícil, no me equivoco. No, no la tienes difícil, Rafita. Otro motivo, porque tienes que estudiar la palabra de Dios. Bien fácil. Absolutamente todos los gobernantes, por muy malos que hayan sido, por muy buenos que hayan sido, por mediocres que hayan sido, todos han sido puestos por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, absolutamente toda. Obviamente, y Dios sabe, mira, aquí, como dice por ahí la sabiduría mundana, dale poder a alguien para que verdaderamente lo conozcas. Vamos a suponer que a ti, Rafita, ahorita, sin que nadie te avisara, viniera don Andrés Manuel y te dijera, Rafita, vas a ser el delegado de ¿dónde es? ¿Dónde estás? Iztapalapa todavía, ¿no? O Venustiano Carranza, no lo sé. Sí, todos se han equivocado porque yo recuerdo desde el 2000 se anda acabando el mundo y nadie sabe cuándo va a regresar nuestro Señor Jesús. Amén, Dianita, ¿no? Bueno, entonces te decía, Rafita, te corresponde a Venustiano Carranza, ¿no, Rafita? ¿Y dónde vives? Vamos a suponer que llegara don Andrés y te dijera, Rafa, a partir de hoy, Iztacalco, ok, Iztacalco. A partir de hoy tú vas a ser el delegado de Iztacalco. No, pero pues yo ni siquiera he terminado mi carrera, estoy trabajando, me vale. Tú vas a ser el delegado de Iztacalco. Tú tienes una base cristiana, tú tienes un pensamiento cristiano, tú tienes familia cristiana. Pero yo te puedo apostar que en algún momento, viendo el poder que tienes, vas a abusar de ese poder. ¿Por qué? Porque el poder nos corrompe. El poder nos corrompe cuando no estudiamos bien la palabra de Dios y cuando no estamos bien cimentados en Cristo. El poder nos corrompe. De esa manera es como te decía, todas las autoridades están puestas por Dios. Y el plan y el plan original, el propósito original de Dios es que todo sea para bien. Sin embargo, el hombre decide. Eso es muy importante que recordemos siempre, que el hombre decide qué hacer. Entonces, todos los gobiernos, si tenemos que someternos a las leyes cívicas siempre. Exactamente, amén, Pedrito, allá iba. Tú te tienes que someter a todas las leyes penales, civiles, administrativas, fiscales, del orden común, fuero federal, fuero civil, lo que tú quieras. Todas las leyes que conozcas, tú te debes de someter. Pero Pedrito bien lo acaba de señalar, siempre y cuando no vayan en contra del orden de Dios. Te voy a poner un ejemplo de un debate que yo tuve hace bastante tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? En donde había una persona que era, ¿cómo se les llama a esos que se visten de mujer? No travesti, transgénero. Era transgénero. Y él exigía, no era un foro cristiano, era un foro legal, debo aclarar. Aún así, en ese foro legal, él exigía, siendo un hombre vestido de mujer, operado y no sé si era peluca o pelo normal y pintado, él exigía que se le reconocieran sus derechos para ser llamado mujer, para ser llamado, no sé, Rafaela, ¿no? Yo dije, está bien, estás exigiendo tus derechos. Pero esos derechos que tú estás exigiendo no solo van en contra de la fe que yo tengo depositada en Dios, sino que también van en contra de mis derechos. Porque yo exijo el derecho como abogado de decirle a mi hija que tú eres un hombre que quiso ser mujer.
Ese es mi derecho. Yo no le voy a decir a mi hija, a mis hijos, a mis sobrinos que tú eres una mujer porque no lo eres. Eres un hombre y no te estoy agrediendo. Tú puedes vivir tu vida como quieras, pero si tú me exiges un derecho, yo te exijo el mío. Entonces mi derecho es decirle a toda mi familia, decirle a mis hijos, decirle a mis sobrinos que tú eres un hombre que quiere ser mujer. Además, atenta contra la ley de Dios. Dios hizo hombres y mujeres. Tan tan, se acabó, no hay término intermedio. Para Dios no hay término intermedio. O eres o no eres, o eres mujer o eres hombre. A todos aquellos que se desvían, todos aquellos que creen que ser otra cosa, bueno, tendríamos que hacerles ver la condición de pecado en la que están, no rechazarlos, eso no es, porque acuérdense que Dios no aborrece al pecador, lo que aborrece es el pecado. Entonces, Rafita, sí, tienes que obedecer las leyes civiles. Yo sé que cuesta mucho trabajo, se nos dio una identidad, así es, Dianita. Te cuesta mucho trabajo obedecer leyes. Por ejemplo, esta ley que pusieron ahora del registro de telefonía celular. Es una ley y la tienes que obedecer. Ojo, aparentemente, para eso somos abogados, ya tenemos un amparo listo, para el día que me aplique, bueno, voy y meto mi amparo y desobedezco la ley. Así de fácil, ni siquiera tuve que ponerme a pelear ahí en tribunales de que es que atenta contra mi libertad religiosa, no. Simplemente se exhiben razones legales para poder echar para atrás esa ley, aunque no le guste al peje, perdón, a don Andrés, que esa ley es una ley que se puede echar para atrás, ¿no? Entonces tú tienes que respetar las leyes siempre y cuando no atenten contra tus propios derechos, pero sobre todo no atenten contra la ley de Dios. Ajá. ¿Qué más dice? Ah, ¿por qué también debemos de estudiarla? Dice Pedrito, vamos a ver qué dice el Pedrito ahora. Ay, ching, ya. ¿Qué dice Pedro? Ojo, ahí tenemos plática pendiente porque así aplica la resistencia social. Exacto. Sí, claro que sí aplica la resistencia social, pero bien fundamentada en el derecho. No, sí, a veces tenemos ¿cómo te diré? El pensamiento, si tú ahorita le dices a alguien que tenemos derecho a la resistencia social, ok, mucha gente va a agarrar palos y piedras y se va a ir a destruir negocios a las calles, y la resistencia no es social así, la resistencia no es, por increíble que parezca, la resistencia social tiene un reglamento, ¿no? Las marchas que se hacen en la Ciudad de México, hay un reglamento de marchas que se hacen en el Estado de México. Ajá, perdón, en la Ciudad de México, la ley dice claramente que solamente pueden ocupar 2 carriles de cualquier avenida y cierran todo, ¿no? 10 personas cierran una calle. Entonces ahí tendría que actuar la autoridad. Por eso sí habría que analizar bien, como dice Podrito, lo de la resistencia social. ¿A qué nos referimos con resistencia social? Porque ya cuando se utilizan armas, cuando se utiliza violencia, deja de ser resistencia social para convertirse en una resistencia violenta. Esa es la gran diferencia. Pero lo platicamos, mi estimado Pedro, claro que sí, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Simplemente para darnos cuenta de algo muy importante. Hace más de 2500 años, hace como 4000 años se escribió la Biblia. Desde ahí se escribió la Biblia hasta que terminó la revelación de Juan, por ahí del año 90 después de Cristo. Sin embargo, la Biblia es tan actual, desde el momento que se escribió hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos presenta un Dios que no ha cambiado, que es el mismo Dios que fue ayer, hoy y siempre será. Ajá. ¿Qué es lo que cambia? La humanidad. La humanidad es la que cambia. Esa es la humanidad la que cambia. Sin embargo, ni la palabra de Dios ni Dios cambian. Siguen siendo actuales, siguen siendo necesarios y siguen siendo aplicables sus principios. Por ahí estamos viendo muchas corrientes en el mundo ahorita en que nos exigen, prácticamente nos exigen, que haya una revisión a la Biblia para que se pueda actualizar al mundo de hoy. Por ahí les platicaba de 2 pastores brasileños. Uno que a fuerzas quiere que se cambie así pasen tantas épocas, Dios siempre será el mismo, también su palabra. Amén, mi estimado Rafita, ¿no? Así es, Rafita. La palabra de Dios siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma. Aún y cuando pasen 2000 años, también su palabra va a ser siempre la misma. La historia de esos personajes de la Biblia es lo que actualmente vive. Sí, lo que cambia en sí verdaderamente es la humanidad. Lo que cambia es la humanidad. Te decía yo de los 2 pastores. Uno que exige que se cambie la Biblia para que se acepte a los homosexuales en la Biblia, y el otro
que dice que no encontró nada en la Biblia que ataque al homosexualismo. Así lo dijo él, así lo dijo. Por eso te digo, somos nosotros los que queremos cambiar la Biblia. Dios la escribió y la escribió de manera perfecta. La inspiró por medio del Espíritu, se la inspiró a hombres por medio del Espíritu Santo, y todo lo que se escribió es verdad. Eso es a lo que me refiero con que la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios es aplicable, no necesita cambiársele nada. La Biblia nunca se puede filtrar mediante el contexto actual. El contexto actual es lo que tenemos que filtrar a través de la Biblia. Amén, porque su palabra tiene que permanecer para siempre. Amén, mi estimado Peter Boy, ¿no? Lo explicaste mejor que yo. Nosotros no podemos explicar la Biblia por medio de nuestro contexto social. ¿Qué quiere decir? En este mundo, desgraciadamente, ya se está permitiendo el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, o sea, todo el ismo, ¿no? Se está permitiendo. ¿Por qué? Porque ahora de hecho hay algunas escuelas, ¿se acuerdan que el año antepasado, hubo una reforma que se me hizo una verdadera, otra vez les pido disculpas por la palabra, pero son cosas que sí me prenden, se me hizo una verdadera estupidez el permitir a los muchachitos de secundaria que los hombres que quisieran ir de falda fueran de falda, que las mujeres que quisieran ir de pantalón fueran de pantalón. No tengo nada en contra de que una mujer se vista de pantalón, siempre y cuando se analicen las intenciones del corazón, pero de eso a que un hombre se vista de falda, y de hecho hubo una escuela secundaria que hizo burla de esa ley, ¿no? Cuando todos se fueron vestiditos de falda a la secundaria, pero más que nada fue una burla. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros el mundo quiere que la Biblia sea modificada para que podamos hacer lo que se nos venga la regalada gana, ¿no? Ya la palabra de Dios no nos importa. Dice, es una obligación estudiar la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enseñanza tan tremenda acerca de un Dios creador que lo es todo, acerca de un Dios que es el verdadero, acerca de un Dios que es el creador, acerca de un Dios que es el sustentador, acerca de un Dios que mandó. Bueno, antes de eso, hay un Dios que nos ama tanto, es para conocer el amor de Dios. La palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es para conocer el amor de Dios. Y no hay algo que se demuestre también con el amor de Dios, de que mandara a su Hijo a morir por nosotros. No, después vamos a tener un estudio de ese versículo, porque hay muchos versículos sacados fuera de contexto, porque ya se fijaron a quién le dijo eso Jesucristo, a quién le dijo eso Jesucristo, eso de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros. Ya se fijaron a quién se lo dijo, ahí se los dejó de tarea, con quién estaba platicando Jesucristo y a quién se lo dijo, ¿no? Por ahí tiene ahí unas cosas que tenemos que explicar muy bien. Dice, también la Biblia nos sirve para alejarnos del pecado, para darnos cuenta de nuestra condición de pecadores y para alejarnos del pecado. Ajá. Nosotros, si leemos por ahí Hebreos 4:12, nos vamos a dar cuenta que nosotros teníamos una condición de pecado, una condición de pecadores ante Dios, pero su palabra nos ha hecho darnos cuenta de nuestra condición de pecadores, de la condición que tenemos, de la condición en la que estábamos mala, pero sobre todo, nos damos cuenta de que hay un Dios que nos ama, que nos acepta como somos, que perdona nuestros pecados y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tan solo eso que acabamos de mencionar sería suficiente para poder estudiar la palabra de Dios. Y hay muchísimas cosas más. Ya si se quieren ir más a profundidad, como lo estaba mencionando el buen Pedrito, para ver muchísimas cosas. Miren, bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Hay muchísimas cosas porque la que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿no? Yo resaltaría lo más importante. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer el amor de Dios. Debemos de leer la Biblia para que las falsas doctrinas no nos engañen, porque hay muchos que malinterpretan la palabra y la usan a su conveniencia. Y va a haber más, Dianita, va a haber más en este mundo, va a haber muchos más.
Pero ahorita, déjame poner mis lentes porque ya no veo. Porque a estas horas ya no veo. Ya me estoy quedando cegatón. Ahora sí ya veo. Déjenme reviso mi cuaderno. Ustedes se han dado cuenta de que en la portada del grupo del ministerio, del grupo que creamos, del grupo del que todos somos participantes, yo siempre les he dicho, todos somos participantes, pero pues ahí algunos ni lo abren ni participan, ¿no? Pero bueno, en la imagen, si se fijan, es una manita con 5 dedos. Uno dice oír, otro dice leer, otro dice estudiar, otro dice memorizar y otro dice meditar. Sin embargo, existen otros dos más, que si me da tiempo los vamos a ver ahorita al final, pero son los más importantes. Yo puse estos de la manera en cómo deberíamos de estudiar la palabra, perdón, pero hay dos que sobresalen por encima de todos. En total son siete. Pero vamos a leer el primero de los puntos. Oír. En la imagen tiene Ezequiel 3:10. Ya no se los voy a dar. Pedro Gómez, sí, para conocer a Dios es la principal de todas. Amén, mi estimado Pedrito, ¿no? Ya no le voy a leer los versículos. Por ahí no vino el Víctor. Si tú me puedes ayudar, Pedrito, ya vi que tú eres el as de la tecnología, ¿no? A mí también de niño me decían el as, ¿no? Luego te voy a decir por qué. Hay 2 versículos claves para oír la palabra. Hay un montón, pero yo elegí dos especialmente. El que puse en la imagen, que dice Ezequiel 3, capítulo 3, versículos del 10 al 11, y Hebreos, capítulo 10, versículos del 2 al 5. ¿Por qué es importante oír la palabra? ¿Por qué se imaginan que sea importante oír la palabra de Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Bien sencillo. Cada uno de nosotros, independientemente de que yo creo que cada uno de nosotros sabe leer y escribir, a lo mejor no sabemos leer y escribir como alguien más, pero pues nos defendemos. Sabemos leer y escribir más o menos. Ajá, pero comprendemos. Sin embargo, independientemente de que también hay un grupo que no escucha, que son los sordomudos, ¿cómo se llama? Ellos cómo reciben ese mensaje. Lo vamos a ver en el segundo punto. Pero primero que nada, yo quiero que piensen una cosa. Ustedes leían la palabra, yo estaba en una fe equivocada, en el catolicismo, yo crecí, nací, viví mucho tiempo, además si ahorita tomamos el tiempo en cuenta, más de la mitad de mi vida viví en el catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me conformaba con oír lo que decía el sacerdote. La verdad, igual que en la amistad cristiana, nada más me iba a dormir, ¿no? Pero eso para mí era la ley. Yo decía, no, pues si el sacerdote lo dice, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? No creo que me esté engañando. Ajá, Ezequiel, Reina Valera actualizada, dice, me dijo además, oh hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que te diga y escucha con tus oídos. Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales diciendo, así ha dicho el Señor Dios, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Bíblicamente oír es sinónimo de escuchar. En hebreo se traduce el mismo término, la palabra hebrea que significa oír, es la misma que significa escuchar. Por ahí tenemos el Shema judío que dice, escucha, oh Israel, oye, oh Israel. No, ya, bueno, el Shema judío, ahí lo investigan, ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque todos y cada uno de nosotros, y espero no estar equivocado, todos y cada uno de nosotros primero oyó de Jesucristo. Alguien se acercó a ti, alguien se acercó a mí y me habló de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en mi vida yo había agarrado esto. Es más, yo me acuerdo que me compraron el Nuevo Testamento para mi primera comunión. Por cierto que usé una playera guayabera porque mi padrino era veracruzano y mientras todos traían traje, yo traía una playera guayabera. Además me compré unos zapatos que traía yo los dedos así como guante de box, pero porque a él le gustaron, pues los tuve que usar, ¿no? Entonces, yo en mi vida había agarrado una Biblia. Entonces, todo lo que yo recibía de Dios era por el oído, absolutamente todo. ¿Qué pasó? El Shema judío, sí, ¿no? Oye Israel, ya desde ahí, ¿no? Dios, el Señor, uno es. Entonces, Hebreos 10, 2 al 5, Pedrito, si me puedes ayudar, por favor, Hebreos del 10, del 2 al 5, te lo agradecería. Pero bueno,
Entonces todos nosotros en algún momento oímos de Jesucristo. Alguien se acercó a nosotros y oímos de Jesucristo. Alguien nos dijo al oído, oye, ¿conoces a Cristo? Oye, ¿has oído a Cristo? Oye, ¿has oído de Jesucristo? Fue cuando nos nació el despertar, cuando decidimos seguir conociendo a Cristo. Pero fue por el oído. Por eso ahora, Hebreos 10 del 2 al 5 nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ajá, déjenme ver si le gano a Pedro. Hebreos del 10. Aquí está, miren, del 2. Déjenme, ¿dónde están? Aquí están. Del 2 al 5. Dice así. De otra manera, cesarían de ofrecer, creo, si estoy en Hebreos, una vez no tendrías ya conocimiento. Ay, no es cierto. Me equivoqué de cita. Hebreos del 10, del 2 al 5. A ver, porque la sangre de los... ¡Oh! Me equivoqué de cita. Perdón, Pedro, no es esa. Ya la pusiste y no es esa, Pedrito. Perdón, ya se me cayó esta cosa. No es esa. Creo que es Hechos. A ver, déjame revisar. Si no, ya lo voy a investigar bien. Por andar anotando mal. Bueno, ya a veces yo no me entiendo ni mis jeroglíficos. 8, 10, 10, 10, 10, 10. Aquí está el 10, del 2 al 5. Vio claro, ya 12. No, la regué, Pedrito. No sé, qué versículo. Ah, pues no. Me equivoqué de versículo totalmente. Pero por ahí hay uno. Si me ayudas, Pedrito, buscando el que dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Déjame ver si yo lo tengo. Y no dejen de congregarse. Hebreos 10:25. Perdón, Pedrito. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, Peter. Ahora sí, ya le voy a ganar al Peter. Le puse un guión, por eso me equivoqué, pero es Hebreos 10:25. Ya ven cómo yo hasta yo me puedo equivocar. 10:25 dice así, y hasta lo tengo subrayado: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante congregarnos? Muchas veces nosotros traemos dudas. Gracias, Peter. Hebreos 10:25. Ahora sí, ya lo tienen ahí. ¿Por qué es importante congregarse? Porque muchas veces tenemos dudas, leemos algo que no comprendemos, que no escuchamos, o el Señor tiene algo que decirnos. ¿Cuántas veces, yo por lo menos sí lo he sentido así, cuántas veces hemos ido a la congregación sin ganas, o llegas barriéndote, o dices, tengo que ir porque si no me van a poner tache en el instituto, ¿no? Tengo que ir a la congregación. Sin embargo, cuando llegas a la congregación, parece ser que el conferencista, el pastor, el maestro, el superapóstol, el profeta, quien esté arriba del escenario, parece ser que te estaba esperando y te dice algo que parece que te está pegando a ti directamente. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso, ¿no? De que la predicación de la que habla, parece que te está esperando Juan Vite para que decirte esto, ¿no? Parece que te está hablando a ti, pero tú sabes que es Dios el que te está dando ese mensaje. Tenías que oír ese mensaje. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice oír. Tienes que oír. Primero que nada, porque Jesucristo te llegó a ti de oídas. Porque no agarrábamos la Biblia ni siquiera para darle un sopetazo a alguien, ¿no? Segundo, porque siempre Dios te habla al oído. Siempre Dios tiene un mensaje para ti que tienes que oír. Y tercero, porque nosotros tenemos que llevar la palabra, pero por medio de un testimonio, por medio de la predicación. Díganme ustedes si le han platicado de Cristo a alguien. Nada más díganle ustedes, oye, Cristo es la onda, Cristo es la salvación. Y se van, ajá, y no, vete a leer tu Biblia. Ya, eso es todo, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos la obligación de predicar de Cristo, y no solo con testimonio, de voz tenemos que predicarle a los demás, y los demás tienen que oír. Por eso es tan importante el oír. Así debemos de empezar estudiando la palabra de Dios, oyendo a los demás, oyendo conferencias. Es más, voy con el siguiente punto, que va de la mano con que es leer la Biblia. Ajá, leer la Biblia. ¿Cómo leen la Biblia? Muchas veces, tenemos un plan, tenemos alguna lectura y vamos a suponer, hoy me toca, vamos a Deuteronomio, capítulo 19, por acá está Deuteronomio, les dije que me iba a ir rápido porque estaba larga.
Deuteronomio 17, aquí está, 17, versículo 19. Acá está, aquí la tengo, versículo 19. Y dice así, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Cuando nosotros, a mí me dijo, y digo que por qué leen mi correspondencia. Ay, ahí sí no sabía, señora Edith, por qué leen su correspondencia. Y a mí digo que por qué leen mi correspondencia. Ahí sí no sabría, necesitaría poner una camarita para ver quién es el que está leyendo su correspondencia. Acuérdense que leer su correspondencia es un delito federal y que puede ser denunciado, y van por aquel que esté leyendo su correspondencia, inclusive correo electrónico y mensajes de voz. Ya de hecho por ahí hay una propuesta de ley para todos aquellos casados y casadas que su esposa les esté revisando el celular, la pueden denunciar y pueden ir por ella, así que agua, señoras. Pero bueno, ese es otro punto. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la leemos? Así, ¿no? Ok, ya. Pero ¿qué pasa cuando la leemos en voz alta para nosotros? Y, déjame, porque me pongo los lentes, se me olvida que ya tengo que usar lentes, que ya me quedé ese gatón. Bueno, dice 19, Deuteronomio capítulo 19, capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y de sus estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando tú lees, debes leer en voz alta. Debes de leer en voz alta para que escuches, para ti, para que veas cómo lees, para que comprendas cómo lees. Sin embargo, también es muy importante, que tal y como dice la palabra del Señor, diariamente, tenemos que leer la palabra de Dios. Diario, ¿no? ¿Por qué? Porque leer la palabra de Dios nos va a ir dando más conocimiento de Dios. Sí es diferente el oír, sí es diferente leer. Muchas veces hay quien se concentra más oyendo y hay quien se concentra más leyendo. En mi caso, yo casi cuando estoy trabajando o cuando estoy estudiando la palabra en alguno de los dos aspectos, yo necesito no ruido. Si alguien está haciendo ruido, me pongo unos audífonos, pongo alabanzas, pongo música y me concentro en lo que estoy escribiendo, me concentro en lo que estoy leyendo y me concentro en lo que estoy escuchando. De esa manera yo soy más de leer, sí me gusta oír, por supuesto, pero soy mucho más de leer y de leer libro así. Ahorita ya hay mucho libro electrónico, Biblia electrónica y todo esto. Dice, es al respecto a las prédicas y coinciden con algo en mi vida. Y yo uso esa frase y de broma pienso pasar. ¿Por qué leen mi correspondencia? Perdón, señora Edith, pero lo que le digo, muchas veces parece que nos están hablando a nosotros. Pero les decía, desde el momento en que tú aceptas al Señor como Señor y Salvador, cuando aceptas a Cristo, cuando decides volverte hijo de Dios, cuando tú decides, cuando no te obligan a volverte hijo de Dios, cuando tú decides ser hijo de Dios, tienes una responsabilidad de leer su palabra diariamente. Diariamente su palabra. ¿Qué vas a leer? Del principio al fin, del fin al principio, como le hizo Rafa. Yo le hice así, del fin al principio. Leer Juan, leer esto. No les recomiendo que empiecen leyendo Reyes o Crónicas porque se van a aburrir. Leyendo Nehemías. No lo sé. Pero diario tenemos que leer. ¿Pero qué creen? Ya llevamos el oír, ¿no? El oír, tenemos que oír. Vamos a leer, pero ¿es suficiente leer? No. El tercer punto que pusimos en esa manita de dedos finos, que no es la mía, que es la de otra persona, dice que tenemos que estudiar la Biblia. Vámonos a Proverbios del 2, del 1 al 15. Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Miren, ese sí le atiné. Si lo puedes poner por ahí, Pedrito, te lo agradecería porque lo voy a leer súper rapidísimo. Lo voy a leer bien rápido. Pero acuérdense que Proverbios es del 2, del 1 al 15. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, que dejen los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal, que se huelgan por las perversidades del vicio, y cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Yo sí leo muy rápido, de hecho leo 2 libros al mismo tiempo. No sé. Bueno, entonces les decía, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Para adquirir conocimiento. Para adquirir conocimiento de Dios, ya lo había dicho Pedrito ahí en un comentario, en donde decía, ¿cuál es el principal motivo de estudiar la Biblia? Para adquirir conocimiento de Dios, para adquirir sabiduría, para adquirir inteligencia, y no la inteligencia que te da el mundo, no la sabiduría que te da el mundo, la sabiduría popular, no, la sabiduría y la inteligencia que se señalan aquí en Proverbios, en Salmos y en Job. Esa es la sabiduría y la inteligencia que te va a dar el Señor si estudias su palabra. Pero ¿cómo se estudia su palabra? A final de cuentas, tú nada más me dices cómo se estudia la palabra. Bueno, miren, hay 2 maneras de estudiar la palabra. La fácil y la sencilla. Dice Almita, para estudiar la Biblia van a haber 1000 pretextos. No la entiendo, ya la leí, me da sueño, no tengo tiempo, es aburrida. Pero la voluntad determinará lo que ponemos en la mente y lo que interferirá en nuestras emociones y al final de nuestro comportamiento. Amén. Exactamente, estudiar la Biblia. Miren, sí, como dice Almita, muchas veces nos va a dar flojera, nos va a dar así como, ya lo leí, ¿por qué vuelvo a leer, Juan, si ya lo leí 14 veces, ¿no? O sea, ya me lo sé de memoria, ¿no? No, porque cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, nos sorprende algo diferente. El Señor siempre nos sorprende con algo diferente. Hoy estaba leyendo Santiago, Dios de mi vida, no sabía ni que existían esos versículos, y según yo ya leí Santiago 14 veces, ¿no? Pero bueno, hay 2 maneras, la fácil y la difícil de estudiar la palabra de Dios. La fácil, por así decirlo, es que tú tengas tu Biblia. No tiene que ser de estudio, Hay unas Biblias que le llaman la Biblia misionera. Creo que cuesta 50, 60 pesos, no lo sé. Pero traen algo que se llama concordancia, que son estos. Mira, se los voy a enseñar de cerca para que ustedes lo vean. Estas cositas de aquí, es la concordancia de una Biblia. La concordancia sencilla, así se llama, concordancia. Entonces, cuando tú lees un versículo de aquí, trae una letrita chiquita que te remite acá y te da los versículos que están conectados a eso. Esa es una Biblia de referencia, de concordancia. Entonces tú lees aquí tu versículo y te vas a leer el versículo de acá y te da un panorama más grande acerca de lo que quiere decir ese versículo. Te da un panorama bien amplio de lo que quiere decir ese versículo. Porque, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿se acuerdan de los caminantes de Emaús que son mencionados en Lucas? Que iban 2 caminando en el camino hacia Emaús y se les apareció Jesucristo. Y que nada más dice que eran 2 caminantes. Sin embargo, si leemos los versículos, nos da el nombre de esos caminantes que iban ahí. Lucas no lo menciona, más dice, iban 2 por el camino a Emaús. Y nos quedamos así, pues quién sabe quién será, ¿no? A lo mejor eran Pedro y Roberto, a lo mejor eran Rafael y Víctor, no lo sé, y hasta de la mano iban, no lo sé. Pero no, la palabra sí nos da los nombres de quiénes eran los caminantes de Emaús. Si ligamos los versículos, ahí se van a dar cuenta de quiénes eran. Es más, les voy a dar hasta un 50% de ayuda. Es un matrimonio los caminantes de Emaús, pero bueno, también se los dejo de tarea para que lean y estudien su Biblia. Esa es la manera sencilla de estudiar la palabra de Dios, ¿no? El estar haciéndola así, poquito a poquito vamos a darnos cuenta cómo el Señor nos va a ir revelando más y más cosas. Y está la manera difícil, la que le encanta a Pedro. Esa, yo sé que a Pedro le encanta la manera difícil. ¿Por qué? Porque involucra estudiar una por una las palabras del versículo. Una por una. Miren, aquí tenemos, es más, vámonos al versículo más corto de cualquier Biblia que puedan tener en sus manos. Jesús lloró. Así dice el versículo. Está en Juan. Nomás sé que es el versículo 35. No sé qué capítulo es. La verdad no me acuerdo. Sé que está en el libro de Juan. Sé que es el versículo 35. Pero no me acuerdo del capítulo. Pero es el versículo más corto de la Biblia. Bueno, en griego hay uno más corto todavía. De una palabra. Pero aquí en Alma Ramírez.
Creo que hay que distinguir entre sumisión y evidencia. La sumisión es total y absoluta, pero la obediencia es relativa. Ahorita lo vamos a ver al final, al mitad. Esa es mi esposa amada, ¿no? Pero ahorita al final vamos a ver a qué se refiere. Eso de la obediencia, ¿no? Entonces les decía, la manera difícil, vamos a suponer ese versículo que dice Juan 11:35. Gracias, Pedrito, ¿no? Jesús lloró. Dos palabras. Dos palabras. A Pedrito no le es fácil comprender por qué Jesús lloró. Entonces primero se va, bueno, ya la tiene bien fácil porque sabe quién es Jesús. Por lo menos eso creo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, Pedro, sí sabes quién es Jesús. O apenas te está amaneciendo, diría el doctor, ¿no? Bueno, sabe quién es Jesús. Pero después dice, lloró. ¿Cómo lloró? Lloró así a lágrimas, como cuando quebrantaron al Juan. Lloró así de, nada más, soltó la... ¿Cómo lloró? ¿Cómo lloró Cristo? Ojo, además, el versículo nada más dice, ¿cómo lloró? O sea, más bien dicho, dice que Jesús lloró, pero no dice ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni en dónde, en presencia de quién. Entonces se tienen que ir a estudiar todo el capítulo para ver el por qué estaba llorando a Jesús. Ya sabemos que porque Lázaro estaba muerto, ¿no? Pero estaba llorando. ¿Por qué? Porque amaba a Lázaro. Por eso estaba llorando Jesús. Ya vamos teniendo un poco de más luz. Pero aparte, Pedrito tiene que ver, ¿y dónde más llora Jesús? ¿O quién más llora? ¿O qué pasa, no? Entonces él hace un estudio exhaustivo, acerca de por qué Jesús lloró. Y dice, bueno, Jesús lloró porque Lázaro estaba... Y Pedro entrega una tarea de 5 hojas diciéndonos por qué Jesús lloró. Ese es el método difícil. Pero además Pedrito, como es bien presumido el Pedrito, se metió con homilética, con hermenéutica y con exegética. Esa es la manera difícil de estudiar la palabra de Dios. Si ustedes tienen tiempo, regálenme 10-12 minutos para terminar la clase, por favor. Entonces eso es estudiar la palabra de Dios. Vámonos con el versículo. El otro versículo sería Juan capítulo 5, versículo 39 y segunda de Timoteo, la famosa segunda de Timoteo 3:16. No toda escritura es útil para enseñar. Luego dice memorizar versículos. ¿Para qué me sirve? Acuérdense, oír, leer, estudiar y ahora memorizar versículos. ¿Por qué? ¿Por qué necesito memorizar versículos? Bien fácil. Dice Pedro, exacto amigo, justo hace un par de meses me metí con eso. Hay 3 porciones en la Biblia donde Cristo llora. Todos tienen que ver con la muerte. Y paso, si lo tiras de broma, pero justo eso tiene 2 meses que estudié. Es que exactamente, a los que nos gusta complicarnos la vida, no nada más así, ¿por qué lloró? ¿O cuándo lloró? Ya ven, Pedrito nos está dando 3 veces lloró Jesucristo. Ya ahí sabemos dónde es. Pero, a ver, es más, déjaselos de tarea, Pedrito, déjaselos de tarea. Dice, Cleofas es un caminante de Emaús. Amén, mi estimado Rafita. Nada más te falta encontrar a su esposa. Y sí lo dice la palabra. Bueno, entonces te decía, dice Rafael, marido de una de las... Ya, ahí está la respuesta. Entonces, ¿quiénes eran los caminantes de Emaús? Cleofas y su mujer. Ahí está, ya. ¿Para qué le buscas más? Pero ese es un estudio. ¿Ya ves cómo hiciste rápido un estudio exhaustivo de la Biblia? Ya te lo había dicho, Rafael, no me engañas. Ya te lo dije en una clase, no te hagas. Bueno, pero como dice Pedrito, Jesús no solamente lloró por la muerte de Lázaro, murió. Lloró otras 2 veces en diferentes pasajes y siempre tuvo que ver con la muerte. Ya, bueno, ¿para qué nos metemos en por qué decir que Jesús lloró? Porque sabía dónde iban, porque quién sabe, porque esto lo otro. Ya Pedrito nos va a dar una clase de por qué Jesús lloró. Ya lo estamos comprometiendo ahora que tenga tiempo o se digne iluminar a estos pobres mortales ansiosos de conocimiento. Ya nos dirá Pedrito por qué lloró. Bueno, memorizar. ¿Por qué es importante memorizar versículos de la Biblia? Bien fácil. Así me iba a meter en muchas cosas, pero quiero que aprendan una cosa. Quiero que se vayan a Mateo 4, cuando Jesucristo fue tentado. ¿Cómo se respondió Jesucristo? Con la palabra. Cuando Satanás lo atacaba, ¡pum! Jesucristo le respondía con el verdadero versículo de la Biblia. Porque si nos fijamos en lo que le dijo Satanás, utilizó versículos de la palabra, pero alterados. Ahí se los dejo de tarea para que vean en dónde lo hizo. Generalmente todos están en Deuteronomio, ¿no? Pero Satanás utilizó versículos de la Biblia alterados, pero Jesucristo le respondió con pasajes de la Biblia bien fundamentados, bien dichos como debe de ser. Y todos van a decir, no, pues así que chiste, pues si Cristo fue el que la escribió.
De la misma manera nosotros tenemos que memorizar versículos de la Biblia. Decía mi esposa, pero diles claramente que no tiene que ser un mantra. Así es. Por ahí luego creemos, miren, cuando yo era niño, le tenía un miedo, pero un miedo así cañón a la oscuridad. Un miedo cañón a la oscuridad hasta que me obligaron a quedar solo en un baño sin foco toda la noche ahí llorando, arrinconado. Créanme, así fue, ¿no? Me aventaron a un baño sin luz, con ratas y una puerta de madera que cerraron con fuera para que venciera mi miedo a la oscuridad. No la vencí, me dio más miedo a la oscuridad. Ya más adelante, cuando recibí al Señor, le dije, ahora sí, de hecho me decía, bueno, no fue mucho antes, porque la verdad yo me levantaba a las 3 de la mañana, como mi esposa se levanta a las 2 de la mañana, a andar paseando en la azotea espantando gatos, ¿no? Pero bueno, entonces, no tienes que repetir. Les decía, yo por miedo, cuando sentía así que alguien me estaba jalando las patas o que sentía así presencias malignas, rezaba el Padre Nuestro como 50,000 veces, ¿no? Como 50,000 veces rezaba el Padre Nuestro que estás en Dios, santificado sea tu nombre, Ave María, dame puntería, yo todo pecado, todo eso lo rezaba. ¿Por qué? Para que me espantaran. Dice, yo me estoy aprendiendo uno que otro versículo, pero no me acuerdo de las citas, es lo que me falla. No te preocupes, Dianita, prontito te vas a acordar. Bueno, y te decía, entonces yo repetía el Padre Nuestro como si fuera un mantra, como si fuera un amuleto, como si fuera algo de protección. Y ya vimos que el Padre Nuestro no es para eso, es para aprender a orar. Entonces les digo, primero que nada tenemos que memorizar versículos para defendernos de los ataques, pero sobre todo también nos dan fortaleza. Por ahí todos agarran el versículo de Superman, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estudiáramos la palabra de Dios, nos estaríamos dando cuenta que el que dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo está diciendo Pablo y en una de sus peores situaciones. Porque Pablo dice, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, sé vivir sin comer, sé vivir con comer, sé vivir en todo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios está conmigo. No que me diera poder. No era así de que tengo hambre, pues si oro, Jesucristo me va a dar de comer. No, al contrario, le daban pero latigazos. No, quiere decir que ese versículo se refiere cuando tienes la paz de Dios en ti, cuando tienes la paz de Dios en ti, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pero sobre todo para alabarlo. ¿Estás triste? Alábalo. ¿Estás alegre? Alábalo. ¿Estás cansado? Alábalo. En todo momento tiene que ser la alabanza al Señor. Y hay versículos bíblicos especialistas en alabar al Señor. Yo me aprendí todo lo que es Isaías 53. ¿Por qué? Porque me hace llorar. Cada vez que me meto al estudio de Isaías 53, me pongo a llorar y nunca termino de estudiarlo. Nunca puedo. Nada más con los versículos 4 y 5 me pongo a llorar. Y ya cuando me aprendí de memoria, yo no sé por qué lo aprendí de memoria, yo creo que me gusta torturarme. Cuando lo estoy estudiando de verdad, cuando me estoy metiendo al estudio de Isaías, me pongo a llorar. Es terrible lo que señala ahí del señor Isaías, ¿no? También me aprendí Juan 17. Juan 17, me encanta Juan 17 cuando Jesucristo ora por nosotros, oró por mí, oró por ti, oró por todos nosotros, Jesucristo, Juan 17. Y por ahí uno que otro versículo que usaba nada más para atacar a la gente, ¿no? De hecho, Pedrito les puede dar testimonio de que tenía yo un compañero en el cual nada más nos estábamos atacando con los versículos, parecíamos fariseos, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo llevan un orden? Como no nada más fue así, poner los deditos así, ahí se los puso como se ocurrió. No, todos llevan un orden. Entonces ya tenemos oír, leer, estudiar, memorizar y viene el último, el meditar la palabra. Vámonos a Josué 1.8 y a Salmos 1.1.2. Los dos, así de rápido, los dos se refieren a que todo el día y toda la noche debemos de estar meditando en la palabra de Dios. Pero ¿qué significa meditar la palabra de Dios? ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? Que todo el tiempo tenemos que estar tenemos que tener un pensamiento activo estudiando la palabra. Dice Rafael, lloró Jesús quizá porque vio que los fariseos eran hipócritas y aún viendo que resucitaría el Lázaro no iban a creer en que Jesús, no creyeron que Jesús era el Salvador del mundo y lo terminaron matando a él y a Lázaro. Quizá por eso lloró. No, Pedrito. Rafita, ahí te va a explicar Pedro por qué Jesús lloró en ese momento de Lázaro. Simple y sencillamente, Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. Por eso lloró, estaba triste, es como cuando se te muere alguien querido, lloraste. Pero bueno, tiene más implicaciones, pero no nos vamos a meter en eso, Rafita. Si quieres después, mándale esa pregunta al Pedro, para que nos responda a todos. Dice así, en Josué 1.8 y Salmos 1 del 1 al 2, dice que todo el día debemos de estar meditando en la palabra. ¿Y cómo meditamos en la palabra? Tenemos que tener un pensamiento vivo, un pensamiento activo.
cuando estudiemos la palabra, pero sobre todo le debemos orar a Dios que nos dé la comprensión y nos dé el entendimiento para que lo que estamos leyendo por medio del Espíritu Santo nos revele esa verdad. En Juan 16:13 nos dice que verdad, ¿no? En Juan 16:13 nos dice que verdad. Pero eso es la meditación de la palabra. La meditación de la palabra no es que te pongas como le hacía Naruto, así, como los ninjutsus, algo así. No me acuerdo, ¿no? O como le hacen hinduistas y budistas, así, y que pongas la mente en blanco y todo esto. No, poner la mente en blanco nada más le estás dejando puertas abiertas a los espíritus inmundos. No, meditar la palabra de Dios es estar pensando lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, lo que estás estudiando, lo que te estás memorizando. O sea, sí, claro, yo me grabo bien fácil, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya me lo aprendí, ¿no? No, tienes que meditar. En el principio, ¿cuándo fue el principio? ¿A qué se refiere con cielos y tierra? Todo eso, ya te fijaste, es como todo va encadenado. Por eso llevan un orden, meditar. Lo puedes agarrar sin orden, no hay problema, pero el orden más o menos correcto de estudiarlo es así. ¿Qué creen? Pero hay dos más importantes, hay dos mucho más importantes. Primero que nada, la obediencia. ¿Por qué? Porque si tú vas a leer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que está lleno de mandamientos, que está lleno de estatutos, que está lleno de reglas, que es un manual de vida, que es un reglamento de cómo comportarte con la gente, con Dios, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus parientes, con tus amigos, con todo el mundo. Te está diciendo Dios cómo comportarte, pero te está diciendo cómo. Tú decides si obedecer o no. Entonces, la obediencia a lo que te dice el Señor. Es más, ¿dónde? Deuteronomio, en el capítulo 30 de los versículos 15 al 16, te dice que si obedeces, la bendición va a sobreabundar, la bendición va a venir sobre ti. Ojo, porque también te dice, mira, ese no sé dónde estás, es en Deuteronomio, no me acuerdo el capítulo, a ver si alguien me ayuda, pero dice, para cuando tú obedeces lo que te da el Señor, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú obedeces los mandamientos, los estatutos, las reglas que te da Dios en la palabra, tiene 14 bendiciones para ti. Pero cuando decides desobedecer, tiene más de 30 maldiciones. Por eso el Señor siempre te dice, escoge la vida, escoge la obediencia, escoge la bendición, porque tienes que escoger la maldición. Ok, hasta ahí la obediencia. Y el último de todos, el último. ¿De qué me sirve? Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y a lo mejor hasta obedecer la palabra. ¿De qué me sirve si no la vivo? Les estaba yo diciendo, les quiero leer lo que dice. Perdónenme, agarré un poquito más de tiempo. Santiago, vámonos al libro de Santiago, si lo tienen por ahí. Santiago, en el capítulo 1, versículos del 22 al 25. Ese sí se me hace, ya guardé mi gente. Ese sí se me hace importante. Pero dice así, dice Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considerado en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, les da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa que seamos hacedores de la palabra? ¿Qué significa? ¿De qué me sirve ser un erudito bíblico? ¿De qué me sirve saberme 20,000 versículos de la Biblia? ¿De qué me sirve investigar a qué se refiere que Jesús lloró, o quiénes son los caminantes de Maús, o cuáles son las 5 coronas que nos esperan al final de nuestra existencia terrenal e irnos al reino de Dios? ¿De qué nos sirve todo eso si en realidad no estoy practicando lo que estoy leyendo? Dice el Señor Jesús, no te presentes al templo si estás enojado con tu hermano. Antes ve y pídele perdón a tu hermano. ¿Pero por qué si él fue el que me ofendió? El Señor dice, te estoy hablando en chino, papi. Te estoy diciendo que vayas y le digas a tu hermano que te perdone. Pero yo no tuve la culpa. Y el bofetadón, no te estoy preguntando.
Tienes que ir a pedirle perdón a tu hermano para poder asistir a la congregación. Sí, yo sé que vas con todo el coraje del mundo y vas así como quisieras ahorcarlo, ¿no? Pero esa es la palabra de Dios. ¿Quién lo practica? ¿No? La segunda milla, el voltear la mejilla, ¿no? El ayudar a los pobres, el ayudar a las viudas, el no beber, el no fumar, el no tatuarse, el no decir groserías, el no engañar, el no robar, el no mentir. De veras hacemos todo eso. De veritas, de veritas, de veritas, de veritas. Es un trabajo constante, es un trabajo constante, es un trabajo largo. La santificación no va a ser perfecta, lo veíamos en la clase pasada. Vamos a ser solo santos hasta que estemos libres totalmente de pecado allá arriba. Sin embargo, aquí podemos practicar cada día, cada cosa que leamos de la Biblia. Si el Señor nos dice, ama a tu enemigo, amemos a nuestro enemigo. Si el Señor nos dice, bendice a tu enemigo, bendícelo. No tienes nada que perder y al contrario tienes mucho que ganar. Te dice, ayuda al pobre. Si traigo 10 pesos, dale 2 pesos. No te vas a quedar pobre y no te vas a hacer rico. Sí, trata de cumplir con lo que dice la palabra de Dios, trata de hacer lo que te manda, no solo de obedecer por temor al castigo o por la espera de una recompensa. Es la manera más tonta de cuestionar a Dios. Si tu obediencia no debe de estar cuestionada si te bendice o no te bendice. Tu obediencia es y debe de ser. Pero la práctica de la palabra es lo que debe de valer. Nosotros no podemos estar haciendo tareas, entregando reportes, leyendo la palabra cada día, haciendo nuevas lecturas. Si no practicamos lo que nos dice la palabra de Dios, si no ponemos en orden este manual de vida, ¿cómo lo ponemos en orden? Les vuelvo a decir, la única manera de practicar lo que dice la Biblia es que tú pongas tu nombre aquí, que tú pongas tu nombre aquí. Me refiero, ¿cómo? Ya lo vimos el otro día. Dice, y miré, fíjate lo que dice Apocalipsis 6. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para verse. ¿Quién miró? Aquí está hablando de Juan, el discípulo amado, de Juan, el discípulo de Jesús, el apóstol de Jesús, el apóstol Juan. Pero si tú pones, y yo, Juan Antonio, vi, y he aquí un caballo blanco. Cambian las cosas porque ya te lo estás adjudicando tú. De esa manera vamos a poner en práctica la palabra. ¿De qué nos sirve ser unos eruditos? ¿De qué nos sirve estudiar? ¿De qué nos sirve estar brincando? ¿De qué nos sirve tener muchísima literatura? ¿De qué nos sirve tener 50 Biblias diferentes? ¿De qué nos sirve llenar cuadernos y cuadernos de apuntes, de tareas y todo esto? Si a final de cuentas solamente somos oidores de la palabra y no hacedores. Lo importante es que empecemos a hacer la palabra. Lleva el evangelio, te dice el Señor, lleva el evangelio, llévaselo, no importa tu vida, llévaselo a quien se lo tengas que llevar. Si el Señor te dice, llévaselo a esta persona, yo voy y se lo llevo. Mi labor es sembrar, no cosechar. Mi hermano, te vengo a hablar. Bueno, no mi hermano, porque la palabra dice que no llames a hermano a cualquiera. Dice, oye amigo, oye compadre, mira, te presento a Jesucristo. No te estoy diciendo que lo aceptes ahorita, porque tú tienes que razonar quién es Jesucristo y tienes que conocer quién es Jesucristo. Lo único que te puedo decir es que murió por ti y que es tu Salvador y que si quieres conocer a Él es la Biblia. ¿Quieres que te ayude a comprender quién es Jesucristo? Con todo el mundo te ayuda a comprender quién es Jesucristo. Pero sé hacedor de la palabra. Nada más eso es lo que tenemos que hacer. Obedientes y hacedores de la palabra. Acuérdense, ¿de qué sirve tanto conocimiento si somos sepulcros blanqueados? Dice Jesucristo, somos como los fariseos, que nada más estamos llenos de basura, pero no somos practicantes. ¿Sale? Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias, Señor, por la bendición de este día, por tu provisión diaria, por el trabajo y las fuerzas que me das y que le das a todos estos hermanos en Cristo que has puesto como mi familia. Ellos son mi madre, ellos son mi padre, ellos son mis hermanos, Señor, los quiero en tu amor y gracias te doy por todos los días que les has permitido vivir en este mundo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes no solo a oír y a leer tu palabra, sino que nos enseñes a obedecerte, que nos enseñes a memorizarla, pero sobre todo, Señor, que nos enseñes a practicar tu palabra. Nuestra medida tiene que ser como la que tú dejaste. Nosotros tenemos que vivir tu vida, Señor, y solamente vamos a aprender cuando practicamos. Te agradecemos porque nos has dado entendimiento, pero sobre todo porque nos has elegido, Señor. Por algún propósito tuyo, tú te fijaste en nosotros y nos dijiste, a este lo quiero, a este lo necesito, a este me sirve. Y aquí estamos, Señor, para responder a ese llamado que nos has hecho.
Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos des la oportunidad de conocerte, de amarte, de alabarte, de tener una relación más y más cada día profunda con ti, Señor, y asimismo te pedimos que nos alejes de todo pecado, porque confiamos en ti, Señor, confiamos en tu amor y confiamos en tu cuidado. Que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe a donde quiera que vayamos, que cuando nos pregunten acerca de nuestra fe, que el Espíritu Santo hable por nosotros y ponga palabra en nuestra boca, para que estemos preparados, Señor, para defender tu fe. No, tú no necesitas que te defendamos, tú necesitas que te representemos, pero que seamos unos hijos de Dios llevando tu nombre en alto. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Benditos y alabados sean por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, señores, gracias por aguantarme, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, discúlpenme que los robé, que yo empecé tarde, les agradezco, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Hoy no hay tarea, ya se me ocurrirá alguna. Que Dios los bendiga, hasta luego.